Vamos a resolver el ejercicio 7.3, consistente en localizar casetas en la Feria de Sevilla. En la primera parte, esta va a venir dada por el usuario y en la segunda va a ser la que se encuentre más vacía. Siguiendo la lista de objetivos dadas en el enunciado del mismo, lo primero que vamos a hacer es volcar los dos ficheros de texto que se dan en listas. Ahora tenemos que decidir la naturaleza de estas listas de entre las tres que vimos en la teoría. Recuerdo que estas son o bien de acceso iterado, de acceso indexado o de acceso asociado. Debido a que los ficheros están ordenados y que vamos a acceder de forma iterada tanto en las búsquedas como a la hora de posicionarnos de esquina en esquina, vamos a elegir la del acceso iterado, aunque también sería interesante la solución mediante un tree map. Para este último caso, deberíamos de crear dos objetos. Uno, dirección, que será el clave con los atributos calle y número, y otro, coordenadas, que será el valor con las coordenadas en la pizarra de la caseta en cuestión que hace esquina. Bueno, ahí lo dejo, para que quiera resolverlo mediante esta implementación. Volviendo a la implementación de listas de acceso iterado, en este caso vamos a utilizar dos listas. Una para las esquinas de las casetas pares y otras para las impares. El motivo de utilizar dos listas es porque los algoritmos se van a simplificar muchísimo y esto no va a suponer costes en la memoria, ya que en vez de tener una lista con n elementos, vamos a tener dos con n medios elementos. En este punto hago mención a una de las frases de la informática que más mella me ha hecho y que da título a un libro escrito por el autor Nikolaus Wirth. Estructura de datos más algoritmos igual a programas. Este título es una auténtica ecuación para los programadores, ya que para un mismo programa, mientras más simples sean las estructuras de datos, más complejos van a ser los algoritmos. Y mientras más complejas sean las estructuras de datos, más simples serán los algoritmos. En definitiva, lo que viene a decir es que cuando hagamos un programa, invertamos tiempo en elegir de forma estratégica las estructuras adecuadas. Continuando con nuestro ejercicio, vamos a ver cómo leemos un fichero de texto feria.txt para meterlo en dos listas de acceso iterado. Lo primero que hemos de hacer es finalizar las líneas de este fichero. Si nos fijamos, cada línea está formada por una serie de campos separados por coma. Luego, tenemos que preguntarnos qué significa cada línea y qué significa cada campo. De la respuesta a la primera pregunta saldrá el nombre de la clase que almacenarán las líneas y de la respuesta de la segunda pregunta los nombres de los atributos. En nuestro caso, cada línea representa a una caseta que hace esquina en una calle, por lo que el nombre de la clase será esquina y cada columna significa el nombre de la calle, atributo calle, el número de la caseta en esta calle, que es el atributo num, la coordenada x en la pizarra donde está situada esta caseta y el atributo posx y la coordenada y, atributo posy. Antes de continuar con esta clase, vamos a estudiar la lectura del fichero y su volcado en las listas. El método carga real feria hace esto. Primero toma los iteradores de ambas listas y después abre el fichero feria.txt en modo lectura de texto. Mientras haya líneas de texto en el fichero, las va leyendo una a una y las va transformando en un objeto de la clase esquina. Si nos fijamos, los atributos de este objeto vienen dados por las palabras separadas por comas de esta línea. Si nos acordamos del método split de la clase string, este recibe por parámetros un separador y devuelve un array de string con las posiciones de cadenas que se encuentran entre estos separadores. Si para cada línea usamos como separador la coma, obtendremos un array de string con cada atributo. En base a esto construiremos el objeto esquina. Por último,
Consultamos la paridad de cada número de caseta. Si es par, lo introducimos en la lista de esquinas pares mediante el método add, y si es impar, en la de impares. Ahora podemos volver a la clase esquina que dejamos antes sin métodos e implementar su método constructor esquina en base a un array de atributos, tal y como hemos acordado. Este constructor asigna directamente a cada atributo el valor respectivo del array. Si coincide en tipo, y lo transformará al tipo adecuado en otro caso. Como nosotros hacemos uso de 3 atributos enteros, transformaremos de string a entero usando el método valueOf de la clase envolvente integer. El resto de métodos de esta clase son getters y un método muestra que utilizaremos con fines depurativos. De forma parecida, vamos a proceder con las casetas. Tal y como vemos en el método carga casetas, vamos a tomar el iterador de la lista de casetas. Abrimos el fichero caseta.txt e iremos leyendo este línea a línea mientras haya datos disponibles. En cada línea nos vamos a encontrar los valores de los atributos de cada caseta, por lo que vamos a proceder de manera análoga a como hicimos con las esquinas. Creamos un objeto caseta en base a un array de string con los atributos y añadimos el objeto caseta a la lista. La clase caseta es análoga a esquina, pero utilizando los atributos que aparecen en cada campo separado por coma del fichero. El nombre de la caseta, la calle, el número de caseta en esta calle, el número de módulos que tiene esta, el tipo de caseta, si es privada, pública, la entidad a la que pertenece y el número de personas que tiene dentro. El método constructor asigna a cada atributo su valor respectivo del array de atributos de manera análoga a como lo hacía esquina. Si el atributo es string, lo hace directamente, y si es entero, lo convierte mediante el método valueOf de la clase integer. Por último, genera el atributo npers de forma aleatoria con un valor comprendido entre 3 y 100. El resto de los métodos son getters de los atributos y un método muestra utilizado también con fines depurativos. El método estrella del ejercicio, por decirlo así, es localiza caseta. Este método se encarga de poner un círculo azul sobre la caseta ubicada en la calle y número que se pasa por parámetros. Para conseguir este fin, creamos primero una referencia de clase listIterator. Después vemos si la caseta que queremos localizar es par o impar y, en función de esto, buscamos la esquina justamente anterior de la acera donde está la caseta a ubicar, pasándole por parámetros al método busca anterior la lista de casetas pares o impares, la calle y el número. Mediante el método next tomamos esta caseta y, como la lista se encuentra ordenada, hacemos otro next, tomando la otra esquina de la acera. Hemos puesto dos métodos muestra con fines depurativos para cerciorarnos de que las esquinas encontradas son las correctas. Ahora tenemos en la referencia eAnd y ePost las dos casetas que hacen esquina entre las que se encuentra la caseta a ubicar. Para calcular las coordenadas exactas, aplicamos la fórmula que se dio en el enunciado y que tomamos los valores x, y num mediante los getters correspondientes. Por último, establecemos un color y dibujamos un círculo en las coordenadas establecidas. El método busca anterior es otro método clave y, dada una lista de casetas que hacen esquina, devuelve la posición del iterador de aquella caseta que se encuentra en la esquina anterior a la dada por parámetros. Este método tiene dos partes. Una que es la que realiza la búsqueda y otra que realiza un control de errores. La búsqueda la hacemos recorriendo secuencialmente la lista de casetas esquineras que se encuentran ordenadas y nos detendremos mediante la variable de corte en aquella ubicada en la misma calle y cuyo número sea mayor. Esta caseta es la que se encuentra en la esquina posterior.
Nótese que como esta caseta la hemos leído para poder compararla, el iterador apunta a la siguiente caseta a esta posterior, por lo que tenemos que ejecutar el método previous dos veces, una para situarnos en la posterior y otra para situarnos en la anterior. En la parte en la que se tratan los errores, lanzamos una excepción indicando que la caseta a buscar no existe si tiene un número superior al de la última esquina de su calle, o bien el nombre de la calle no existe en el Real de la Feria, representada por Noenc, o también daremos un error si la calle donde se encuentra la caseta no tuviera esquina anterior. Esto sería más bien un error de integridad del fichero feria.txt. En la segunda parte del ejercicio, hemos de localizar la caseta pública que tiene menos personas dentro. Para ello, vamos a hacer uso del método busca menos gente, que recorre toda la lista de casetas y devuelve aquella que tiene menos personas. Después mostramos sus datos con fines depurativos y por último volvemos a hacer uso del método localiza caseta, la cual ya hemos visto. Una vez marcada la estrategia a seguir y antes de meternos dentro del método busca menos gente, hemos de definir lo que es una caseta pública. Para ello, añadimos a la clase caseta un método isPublica que devuelve true si la caseta es pública. En este caso, una caseta se va a considerar pública si pertenece a los distritos o es municipal. Si se quisieran añadir la de los partidos políticos o sindicatos, engrosaríamos este predicado. El método busca menos gente devuelve la caseta de la lista cuyo atributo npet sea mínimo. Para ello utilizamos el algoritmo de búsqueda de valor mínimo que hemos visto con anterioridad, pero con una salvedad. En este caso no podemos inicializar el valor mínimo con el primer elemento de la lista. Esto es debido a que deseamos obtener el valor mínimo de una caseta pública y la primera caseta de la lista no tiene por qué serlo, que de hecho no lo es. La inicialización hemos de hacerla dentro del bucle, de manera que vamos a inicializar la caseta con menos personas con la primera pública que nos encontremos. A continuación ponemos la variable enc a true para no volver a entrar en este if y a partir de aquí va a entrar en juego el segundo if, el cual si encontrara otra caseta con menos personas actualizaría la caseta que estamos considerando como mínima. Por último, he de hacer notar en este if el orden de los dos subpredicados es muy importante. Hay que poner primero el que pregunta si la caseta es pública y después el que comprueba el mínimo para que se haga una evaluación en cortocircuito. Así pues, si el primer predicado es falso, la caseta no es pública, entonces no se evalúa el segundo. Esto hay que hacerlo así porque al principio semin va a valer null hasta que no se encuentre la primera caseta pública. Si en este periodo intentamos usar el método getNpers a semin, nos dará un error de null pointer assignment al no existir este objeto. Finalmente vamos a probar la aplicación a ver cómo funciona. Le damos a ejecutar, desde en los casetas, buscamos run as app application y bueno, y ya vemos que aparece pues el plano general de la feria de abril. Lo desplazamos hacia un lado y ahora vamos a introducir el nombre de la calle. Por ejemplo, va a ser Joselito el Gallo y el número vamos a poner la caseta 100. Como vemos, pues ha aparecido la caseta de la posición de la caseta Joselillo el Gallo 100 y hemos visto que la caseta municipal que se encuentra aquí, en este punto de aquí, en la calle
Pepe Luis Vázquez se encuentra por la caseta municipal en el número 53. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado el ejercicio y que nadie se haya sentido mareado haciéndolo. Y bueno, por lo menos hemos podido ir a una feria, aunque sea virtual, este año. Venga, pasároslo bien. Hasta luego.